Comenzamos esta semana noticiosa con la noticia, bueno, habemos pues cardenal, y le damos la bienvenida al experto en temas eclesiásticos José Antonio Benito, a propósito de esta designación de Pedro Barreto, ¿no? Nombrado pues por el Papa Francisco nuevo cardenal del Perú. Entonces tenemos dos cardenales, ¿no? Con el cardenal Juan Luis Cipriani y el actual pues arzobispo metropolitano de Huancayo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Benito? Gracias Muy bien, por estar con nosotros. muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Primero, ¿qué hace un cardenal? Pues un cardenal es un colaborador muy estrecho del Papa, que le elige precisamente para que le ayude en el pastoreo de la Iglesia. Es el que elige al Papa también cuando le reúne para el cónclave de los 167. De los 267 que hay, 166 son electores. Los que tienen 80 años ya no pueden elegir. Y son aquellos que cuando les convocan para un consistorio, que es decir, la reunión de los cardenales, o por alguna misión particular, para algún ministerio particular, pues va allí también a la Curia Vaticana. Lo más concreto entonces es que un papa tiene que haber sido cardenal previamente, eso en términos, digamos, funcionales. Claro, es obligatorio. Pero no tienen una jurisdicción per se, ¿no? Exactamente. O sea, el arzobispo es el que ocupa pues las jurisdicciones, digamos, no sé si el término es correcto, claro, ¿no? Pero es el que ocupa la jurisdicción, el cardenal no necesariamente ocupa nada. No. De hecho, hay algún cardenal que ya es emérito, se ha terminado ya su función como obispo, como arzobispo, diríamos ya está jubilado, no tiene ninguna jurisdicción y se le ha nombrado porque es un gran teólogo, porque es un gran pastor, porque le puede ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia, ¿no? Digamos, el poder que se le confiere a Juan Luis Cipriani es por encima de su cualidad cardenalicia, es por ser arzobispo de Lima, que es por supuesto la diócesis más grande. Claro, el obispo es el que dirige, el que regenta una diócesis. El cardenalato es un título que no tiene que ver con la jurisdicción, sino con la persona. Perfecto. Eso es. Primera señal en el caso de Barreto. Él es, por supuesto, arzobispo de Huancayo, pero es jesuita. Claro. Eso es lo primero que se ha señalado. Es jesuita como el Papa Francisco. No sé, no he podido determinar si hay una relación muy estrecha entre ellos, pero sí entiendo que en los últimos años el Papa Francisco ha ido promocionando, impulsando la figura de Barreto, ¿verdad? Incluso entiendo yo fue candidato para la CELAC, ¿no? CELAN. El CELAN, perdón, ¿no? Y incluso también para la conferencia episcopal, aquí, que sabemos, pues, perdió ante Monseñor Cabrejos, ¿no? ¿Hay una vinculación estrecha entre el Papa Francisco y ahora el próximo cardenal Barreto? ¿Qué es lo que sabemos? Sí, yo quiero partir de un hecho. Cuando se nos anunció de que iba a ser nombrado cardenal el día del Papa, que es el 29 de junio, San Pedro, fue el domingo de Pentecostés, al terminar el Regina Coeli. Entonces es como un regalo del Espíritu Santo para los católicos el día justamente de Pentecostés. Y son 14 más, ya hasta llegar a los 276, ¿no? Y lo que se ha considerado, según ha dicho el Papa, es por una parte la diversidad, la universalidad. La Iglesia ya tiene que romper con el eurocentrismo que ha tenido sobre todo hasta el Concilio Vaticano II en el año 66, ¿no? Entonces, ha considerado por una parte que sean representativos de los 5 continentes, también que pertenezcan al clero diocesano y al clero regular, a los religiosos. También hay distintas profesiones, se privilegia, por ejemplo, a párrocos. Hay un simple religioso, por ejemplo, el padre Bocos, que es claretiano, pues era un simple religioso, pero que por la trayectoria pues ha considerado el Papa que merece el cardenalato. Hay también otro jesuita, que es el padre Ladaria, porque es el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces puede haber intervenido también el que sea jesuita, ¿no? Pero es muy importante la trayectoria personal. Por una parte, el monseñor Pedro Barreto, limeño, tiene una trayectoria
muy similar a los acentos del Papa, ¿no? Por ejemplo, el compromiso con la ecología, el medio ambiente, con los pobres, con los derechos humanos, la propia espiritualidad de los ejercicios espirituales y la tarea pastoral dentro de la compañía, y luego también la participación en distintos eventos de la Compañía de Jesús y también de la Iglesia Latinoamericana. Muy bien decías, del CELAN, estuvieron en Aparecida. Aparecida es como la puesta a punto de la Iglesia de América para lo que hoy es la Iglesia, la alegría gozosa, la misión continental, el ir a las periferias, la Iglesia en salida, la apuesta por los pobres. Eso ya se vivió en Aparecida y ahí estuvo también Monseñor Barreto. Y donde Francisco fue figura central, ¿no? Fue el redactor principal de ellas. Este énfasis en lo pastoral, no en lo necesariamente teológico o doctrinal, ¿no? Para la elección de estos cardenales, aunque como usted bien dice, hay de todo, ¿sí marca un punto de diferencia en el papado de Francisco, en el criterio de selección? Sí, sí. Mira, por ejemplo, es muy claro el ejemplo de España. Hay diócesis que tradicionalmente han tenido cardenal, como Sevilla, como Toledo, y en este momento no tienen cardenal. Sin embargo, la tienen Valladolid. Yo he hecho allí mi doctorado y he estado allá, pero sobre todo porque el Papa va más a la persona y no va a los derechos adquiridos, y también porque le gusta sorprendernos, es el pan nuestro de cada día, no es el de antes, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere para la Iglesia y para la humanidad en este momento? Entonces, lo que él vive en la oración, y él es para los católicos, es el dulce Cristo en la tierra, decía Catalina de Siena, es el Cristo que está rigiendo ahora la Iglesia. Entonces ve conveniente que no esté tan vinculado a un territorio, sino realmente a una persona y a una distinción. ¿No? O sea, claro. El feudo es más, lógicamente, el régimen de cristiandad medieval, pero no se ha cortado con eso, ¿no? Sino que, por ejemplo, Madrid, Barcelona, ahí está, se respeta. Lima, será difícil que Lima no tenga un cardenal. Claro. Pero sí que abre la cancha. Hay sorpresas gozosas, ¿verdad? Dicen que el Espíritu Santo es quien da así los dones de sorpresa a la Iglesia. Y esto ha sido también una noticia gozosa, no solamente para una persona que es jesuita, que cumplen 450 años de la venida aquí al Perú, están celebrando esto, sino también para el Perú. De alguna manera es una deferencia, es una distinción a esta tierra ensantada que se ha encontrado Papa tan diferente, por ejemplo, con Chile. Si aquí ha habido más de un 90% que ha salido, allí ha habido solo un 30%, ¿no? Entonces también... Eso le iba a preguntar, contrasta la decisión pues de retirar a los obispos de Chile, ¿no? A propósito pues de los escándalos que se están viviendo allá, pero también como consecuencia de lo que ha sido la reciente visita del Papa. Fue evidente que al Papa le fue muy bien acá y no le fue tan bien en Chile, ¿no? Y me imagino que eso también responde, estas últimas decisiones marcan un derrotero. Incluso se dijo que el Papa pues no había sido lo suficientemente severo con los abusos, ¿no? Denunciados en Chile, y ahora evidentemente la tonada cambia, ¿no? Algo se ha dado cuenta que no estaba caminando. Yo veo que este Papa es muy ignaciano, como muy jesuita, y hay una expresión de San Ignacio que es reflexionar para sacar algún provecho, y que en todo momento hace como un diagnóstico, una evaluación, y para cada caso concreto aplica lo que necesita, la terapia que necesita. Chile necesitaba esto, y él incluso ha pedido disculpas, ha pedido perdón por no darse cuenta de la tremenda realidad que estaba viviendo. Y por eso ha tenido una solución un tanto drástica, bruta, pero es que una intervención quirúrgica necesita de esto, y mira qué bien han respondido también los obispos, que han sido los primeros, es decir, lo que mande, ¿no? Una docilidad y una creatividad grande, ¿no? Cuéntele a los televidentes el tema de las edades, porque Monseñor Cipriani está cumpliendo 75 años, que se supone, entiendo yo, ahí pones tu cargo a disposición, ¿no? Sigue siendo cardenal, ¿no? Todavía, pero pones el cargo a disposición,
Y claro, tienes todas las facultades cardenalicias hasta los 80 años, como usted nos está señalando. Pero, Monseñor Barreto, no Más de los 80 años, lo que a los 80 años ya no puede ser elegido papa. ya no puedes elegir. No puedes elegir ni ser elegido. Pero se ve casos, por ejemplo, Cipriani. Él está en lo que es la comisión económica pues, del Vaticano y entiendo yo, viaja constantemente allí. Cada cardenal tiene varias funciones allí en la curia, ¿no? ¿Podría Cipriani dejar de ser, por ejemplo, arzobispo de Lima, eventualmente? Cuando los obispos o arzobispos están para cumplir 75 años, un año antes, ya presentan la renuncia. El cardenal, como arzobispo, ya la presentó el 28 de diciembre, termina. Monseñor o sea, su función Pedro como arzobispo, Barreto, como arzobispo. Se presenta, pero está en la autoridad, en el sumo pontífice, de ampliarla, ¿no? Lo normal en muchos es que lo prorrogan un año o dos, dependiendo de la situación, la trayectoria, etcétera. Y como el señor Barreto, pues también está con los 74. Exacto, exacto. Él está con los 74, entonces va a tener que dentro de poco presentar su disponibilidad o normalmente su renuncia al arzobispado de Huancayo. Normalmente lo piden incluso un año antes para que ya el Papa, cuando llegue la fecha concreta, pues se la acepten o se la prorrogue. Independientemente de lo que pase con la decisión del Papa, con el arzobispado de Huancayo, él va a seguir siendo cardenal, ¿no? Cardenal son siempre porque son independientes del... Ahora, entiendo yo, se le ha dado una responsabilidad adicional que tiene que ver con el tema de la Amazonía, precisamente, a Monseñor Barreto. Monseñor Barreto no es que le hayan dado un cargo adicional, ¿no? Él siempre ha estado muy comprometido con los pobres, con los derechos humanos, con el medio ambiente y ha participado ya, es uno de los miembros del Sínodo para la Amazonía, que comenzó ya con la visita de su santidad a Puerto Maldonado. Ahí ya comenzaron, ¿no? Y han tenido ya algunas reuniones incluso en Roma y va a seguir, pero no porque sea ni arzobispo de Huancayo ni porque sea cardenal, sino porque le han elegido por esa sensibilidad y también por la cercanía geográfica. Entonces, es una de tantas misiones y ministerios como tiene un arzobispo, y ahora como cardenal pues tendrá algún adicional, como muy bien has dicho, ¿no? Porque ahí funcionan como los ministerios, ¿no? Prácticamente hay cultura, hay para los obispos, para la doctrina de la fe, para los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, Juan Luis Cipriani está en varios, ¿no? Como es en la Congregación para la Economía, para América Latina, ¿no? Y siempre que es nombrado un cardenal, pues le asignan una función más. Para terminar, el jefe nominal de la iglesia de un país no es el cardenal, sino el titular de la conferencia episcopal, ¿verdad? Pero tampoco diríamos ¿Cómo que es tienen, eso? Sí, para meterle un poquito de política. Aquí, en el Perú hay obispados, diócesis, están las prelaturas y también están los vicariatos. Prelaturas o vicariatos son obispados o diócesis que tienen como una funcionalidad especial, ¿no? Porque son territorios de misión, porque se lo encargan, por ejemplo, a un movimiento o a una congregación religiosa. Entonces, hay distintas demarcaciones, ¿no? Obispados o diócesis, prelaturas y los vicariatos. Pero, diríamos, al frente de cada uno, y ahí tiene la máxima responsabilidad. Luego, diríamos, para una operatividad, ¿no? Pero es una funcionalidad, diríamos, como práctica, fáctica, se elige al presidente de la conferencia episcopal, los vicepresidentes y también algunas funcionalidades, pero que es de tipo más bien pastoral, más bien pragmático, ¿no? Muy bien, también la fe pues tiene juega sus distintos partidos y sus distintos niveles y tiene por supuesto sus nomenclaturas, ¿verdad? Claro, el derecho canónico tiene ahí sus operaciones. Es una buena noticia, entonces, es una buena noticia. Una noticia extraordinaria para todo el Perú y también para tener pues un Paolo Guerrero en la iglesia también, que ha sido para el Mundial de la Iglesia de la Santidad, ¿no? Claro que sí. Perfecto, José Antonio Benito, muchas gracias por iluminarnos esta noche, ¿no? Y poder aprender y entender un poco más las características pues, de un nombramiento como este. Gracias por estar con nosotros. Ustedes. Vamos a ir a una pausa en Cara a Cara, pero regresamos con una advertencia muy, muy seria que
que hace la Superintendencia de Banca y Seguros sobre lo que está decidiéndose y se decidiría en el Congreso en los próximos días. No se muevan.